Saludo cordial, les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En el día de hoy quiero hablarles acerca de la necesidad que tiene la iglesia del Señor de pastorear. El Señor nos ha puesto como luz del mundo y dice la palabra del Señor que Él veía las multitudes y al ver las multitudes las veía como ovejas dispersas, desamparadas, como ovejas que no tienen pastor. Y todos buscan de alguna manera ser guiados, cuidados y alimentados, pastoreados. La gente vive un poco confundida y perdida. Nosotros, la iglesia del Señor, debemos llegar a ser su respuesta. El título para esta mañana: la iglesia debe pastorear. La iglesia debe pastorear. Y quisiera continuar con el estudio que veníamos trayendo durante un tiempo acerca de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. Dice así Primera de Pedro 5, 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oremos. Padre, queremos bendecir esta mañana tu nombre sin igual, y reconocer que tu palabra es verdad y que tu palabra hace perfecto el camino de todos nosotros, que ha sido escrita a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente guiado, enteramente preparado en su carácter, en su vida, para toda buena obra. Hoy suplicamos que nos guíes por medio de este texto y de la necesidad que hay, Señor, de aprender acerca de tu iglesia, de cómo debe pastorear. En el nombre de Jesús, amén y amén. El apóstol Pedro viene hablando acerca de varias adversidades que tiene la iglesia y juicios también. Habla de padecimientos que viven los creyentes y los juicios que Dios traerá a su iglesia. Será una disciplina que el Señor les permitirá vivir, y al mundo entero, pues desafortunadamente, si no llegan a Jesús, un juicio. Entonces Pedro ruega a los ancianos, líderes que se han levantado en la iglesia, a ayudar a pastorearla. En esta mañana quisiera que pudiéramos aprender 3 características de una iglesia que pastorea. 3 características de una iglesia que pastorea. Primera de ellas, liderazgo sano. Liderazgo sano. Liderazgo serio, discúlpeme por favor, corrijo, liderazgo serio. Y cuando digo liderazgo serio es porque de pronto puede haber liderazgos un poco libertinos y no serios. Una iglesia seria es aquella que posee un liderazgo maduro, compuesto, como dice el texto, por ancianos. Los ancianos tienen la responsabilidad de la iglesia. Y un anciano es una persona más adelantada. La palabra es de presbiterio, presbúteros, y es una persona más adelantada que posee un mayor conocimiento y una experiencia testificada por toda una iglesia. Él ha tenido un tiempo más con la palabra del Señor, pero antes de eso ha tenido un llamamiento. Y la iglesia ha logrado testificar. Cuando alguien pudiera preguntar,
quisiera saber cómo es que alguien se hace pastor. Entonces tiene que ir a un seminario y eso es todo. Pues no, mucho más allá de eso. Hay un llamado el cual Dios hace que la congregación donde esta persona se levanta reconozca ese llamado y confirme que Dios le tiene un ministerio pastoral o un ministerio de anciano. Este concepto de anciano viene desde la antigüedad. Los ancianos deben tener la visión pastoral. Y hay personas a tiempo completo, personas que son llamadas de forma clara a predicar la palabra y a dedicarse por completo a la iglesia. Pero al lado de él siempre tendrán que haber otros consiervos, personas que ayuden y colaboren. Estas personas deben tener, por supuesto, la misma visión que Dios ha dado a la persona que Dios ha levantado como director, en este caso un pastor. La misma visión del pastor, pues tienen el mismo espíritu. Dios se encargará, el que llamó al pastor se encargará de darle a sus colaboradores, a sus consiervos, la misma visión. En Números 16-17 la Biblia dice que Moisés estaba muy preocupado por llevar adelante la obra del Señor y la carga era fuerte, y el Señor le dijo: no tengas temor, yo voy a levantar, voy a poner el espíritu que he puesto sobre ti, mi espíritu que he puesto sobre ti, sobre 70, y podréis entonces liderar. Número 16-17 dice: y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Está diciendo claramente que un pastor no puede ser un hombre todero ni un hombre solo, un llanero solitario, sino que debe acompañarse de personas que Dios le va a dar para que puedan llevar la obra. También que dentro de un liderazgo se puede levantar gente con iguales o quizás mayores capacidades que el mismo pastor titular tiene. Sin embargo, Dios no es un Dios de confusión y hará que la visión sea una y que todos sean sujetos a la persona que Él ha encomendado por dicho tiempo para esta tarea. Los ancianos son elegidos por Dios y Dios le dijo a Moisés: voy a poner ese espíritu, el mismo espíritu que está sobre ti, en 70 personas. Entonces los pastores y la iglesia deben confirmar también que ese espíritu, que esa misma visión esté también en estos hombres que rodean al pastor. Llamados ancianos. Tito 1:5, Pablo deja a Tito y le dice: ¿por qué causa lo deja en la ciudad de Creta? Él tenía una función como pastor. ¿Cuál? Dice Tito 1:5: por esta causa te dejé en Creta, para dos cosas: que corrigieses lo deficiente o el déficit que pudiera haber dentro de la iglesia y poder llevar la iglesia a más. Y segundo, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Función de un pastor: levantar liderazgo, para no quedarse en un trono por siempre y para no, por supuesto, liderar solo. ¿Cuáles son los requisitos de los ancianos de una iglesia y cuáles, aprovechamos también, algunos requisitos que debe tener un pastor? Tito capítulo 1 versículos 6 al 9, si también en 1 Timoteo capítulo 3, 1 al 7 podemos encontrar una lista de lo que un obispo y un pastor debe tener, lo que le caracteriza, y después diáconos 8 al 10, que es otro grupo que pertenece al liderazgo de la iglesia y a la estructura de la iglesia. Obispos, ancianos, diáconos. Obispos y ancianos en algunas ocasiones tomados con el mismo sentido, como es el caso de 1 de Pedro capítulo 5 verso 1 al 4. Y en Tito 1, 6 al 9 también está esa lista de otra manera.
me referiré a esa lista. Dice así: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Bueno, nos habla que son personas de carne y hueso, por supuesto, pero van a enfrentar otros que van a contradecir. Él se va a mover dentro de su misma congregación, se va a levantar personas que no están de acuerdo y que algunos dirán, realmente hay cosas en las cuales no discrepo bastante. Bueno, para eso ha sido escogido un pastor, para soportar ese tipo de situaciones y poder lidiar también con hermanos que no van a estar siempre o en algunas ocasiones de acuerdo, y algunos que se van a oponer. Es parte de la lucha. Debe ser marido de una sola mujer, empieza por la familia, debe tener una familia en orden. Si bien ese no sería el fin de una persona, voy a tener mi familia en orden para poder ser pastor, para poder ser anciano, ese no debe ser el fin, sino el fin debe ser agradar al Señor, seguir al Señor, y el Señor se encargará de poner obediencia en nuestros hijos. También dice la palabra del Señor que, entre otras, no debe ser dado al vino. Y hay iglesias donde pueden haber ancianos o pastores que les gusta el vino y que se toman sus vinos de pronto, se embriagan o están en fiestas. Pues aquí la palabra del Señor dice: no debe ser dado al vino, no debe ser dado a ciertos ambientes, y más detalles que en el día de hoy no podría detenerme, porque quisiera abrazar todos los 4 versículos que hemos leído. Los ancianos tienen autoridad, participan de decisiones, informes, y son ejemplo de sujeción al presentar cuentas de sus vidas y de sus tareas ministeriales. Un pastor debe tener un grupo de ancianos, y ese anciano debe presentar informes de lo que hace y también de su propia vida. O sea que no hay tal cosa de decir cada uno hace lo que bien cree y lo que bien le parece. Es imposible, ni tampoco el pastor titular lo podría llegar a hacer. En Hechos 15, 4 al 6 nos habla de presentar informes. Verso 4 dice: y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Testificaron, compartían lo que Dios iba haciendo. Y verso 6 dice: y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿Cuál era el asunto ahí en Hechos 15? Había un problema que exigían a los nuevos convertidos judaizarse. Entonces viene una reunión y están los ancianos para tomar la decisión y tomar la determinación de qué hacer y qué pedir y qué exigir, y buscar el consejo de Dios y llegar a acuerdos. Y ellos lo hacen así. Los ancianos, con los profetas y apóstoles, tuvieron que solucionar problemas de varias índoles y poner el orden en la iglesia naciente. Los pastores o ancianos deben testificar de sus vidas y de su tarea pastoral también a estos ancianos de la iglesia. Los ancianos presentan informes al pastor, y el pastor debe presentar informes a los ancianos y compartir cómo va la obra de Dios y cómo va su vida. Hechos 20, 17 y 18 dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar Pablo
es el que a él se está refiriendo a los ancianos de la iglesia. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. O sea, que todos los requisitos que se piden para un anciano y un pastor debe ser a través de todo el tiempo, porque un pastor va a tener dificultades con sus hijos van a tener tentaciones, pruebas, muchas cosas. El pastor va a ir también puliendo cosas que vienen en su carácter, pero su estilo de vida, en líneas generales, tendrá que ser de permanecer en una vida de orden, una vida en la cual no pueda ser señalado. Pablo dice: ustedes saben cómo me he comportado entre ustedes todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. El tiempo es muy importante para que nuestros testimonios se puedan compartir con otros. Pedro ruega a los ancianos pastorear, y he querido empezar con esta especie casi que de introducción, hablando de las características de una iglesia que pastorea y debe tener un liderazgo serio. Debe tener ancianos. Si no tiene ancianos y hay un pastor solo, pues es una iglesia que corre peligro. Pero al principio las iglesias empiezan así. Entonces un pastor, como cuando estuve en la costa atlántica pastoreando, mi tarea fue, al llegar allá a una iglesia naciente que llevaba unos 3 años, fundada por otro pastor, fue establecer ancianos, así como el Señor le dijo a Tito. Pero si una iglesia permanece años, si donde solamente está el pastor y no hay una estructura y no hay un liderazgo que le rodee, que le acompañe, le ayude y mutuamente se presenten cuentas, pues es una iglesia que correrá serios peligros. Doy gracias a Dios que en nuestra iglesia Dios me ha rodeado de personas, ancianos maravillosos, personas de conocimiento en la palabra y de vida, y les bendigo en esta mañana también. Número 1, liderazgo serio. Número 2, liderazgo sano. Ahora sí, liderazgo sano. Volvamos a 1 de Pedro 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Qué maravilla de texto. Pedro está entre ellos. Dice: yo, Pedro, soy Pedro, el conocido Pedro, el famoso Pedro. Yo ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, no sobre ellos, sino con ellos. Y se presenta como su colega de oficio y no como fue nombrado después por la iglesia en su equivocación como el primer papa. Aquí él no se da ese título jamás, ni la Biblia le ha dado ese título jamás de ser el primer papa, sino uno que presenció. Pedro dice: soy uno que he presenciado la vida, el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Sin embargo, Pedro aclara que no ha sido el único que estaba cuando Jesús vivió, cuando Jesús sufrió, cuando Jesús murió o cuando Jesús resucitó, sino que fueron muchos, que ni siquiera fueron los 12 apóstoles, que más allá ni siquiera los 70 que fueron enviados de 2 en 2, sino donde estaban más de 120 hermanos que vieron y presenciaron los hechos de Jesús hasta su muerte y su resurrección. Hechos 1, 21 y 22 nos dice esto: es necesario pues que de estos hombres, están reunidos 120, que han estado juntos con nosotros todo el tiempo
que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno de estos 120 se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Estoy señalando que Pedro no fue el único, ni él pretendía ser el único. Pedro era consciente también, al mismo tiempo, que él fue uno de aquellos discípulos que negaron a Jesús. Él lo negó y luego por gracia fue invitado a pastorear. Por gracia. No había nada extraordinario en él. Y usted dirá, ¿por qué hablar de esto? Porque queremos endiosar las opiniones y los liderazgos. Aún sé que dentro del cristianismo hay personas que aprecian y le dan el mismo valor de las palabras del Papa, aún en el mismo cristianismo, a las palabras de Dios, a las Sagradas Escrituras, o le pueden dar un mayor énfasis o una mayor credibilidad. Y también es innegable que dentro de nuestro movimiento cristiano hay personas que endiosan líderes y que aún aunque pertenezcan a una iglesia local, todavía permanecen escuchando a otro líder, y es más importante lo que ese líder diga que lo que la Sagrada Escritura dice, y que lo que aún su pastor más, el pastor de su parroquia, si podíamos decir, de su zona, lo que él diga, dan más credibilidad. Pues bien, Pedro jamás tiene esa pretensión, ni la Biblia tiene la pretensión de darle a él ese título de un super líder, sino de uno de carne y hueso, uno necesitado de Dios, que luego de negar a Jesús, Jesús viene y se para frente a él y lo invita a predicar, haciéndole una pregunta. Juan 21:17. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. No apacienta tus ovejas, sino apacienta mis ovejas. Algunos peligros en el arte de pastorear, le diré 3 peligros en el arte de pastorear. El primero, la devoción. El apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:2 va a decir: apacentar la grey de Dios. Ruego a ustedes, yo anciano entre ustedes, partícipe de los padecimientos y de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios. Cuidemos la grey de Dios. Pastoreemos. Y dice cómo hacerlo y cómo no hacerlo. Y en cómo hacerlo y cómo no hacerlo nos va a hablar de 3 peligros. El peligro de uno que pastorea o lidera o colidera es su devoción. Su devoción. 1 de Pedro 5:2 dice: no por fuerza, sino voluntariamente. Y aquí hablaría a todos los ministerios, y les hablo a ustedes, a todos los ministerios. Una persona que no tiene una vida devocional termina haciendo esto, el ministerio que Dios nos ha dado, algo insoportable, una carga. El gozo se va. Hay un precio en servir en Dios, a servirle a Dios, pero el gozo no se puede perder, la paz no se puede perder. Dios nunca nos da algo para matarnos, sino da algo en lo cual sufrimos, pagamos un precio, desvelos, trasnochos. Pero una persona que no tiene una vida devocional su vida la está exponiendo a muchos peligros. No por fuerza, sino voluntariamente. ¿Qué nos da el pastorear o el servir voluntariamente? Una vida con Dios, un corazón estimulado por Dios
y no obligado por el cargo o por las circunstancias. ¿Cuándo se cae en este peligro? Cuando invierto las prioridades. El doctor, médico y también teólogo, pastor Miguel Núñez dijo en una de sus conferencias que pastorear muy bien a las ovejas, para poderlas pastorear muy bien o hacerle el ejercicio ministerial, o anótese ahí, ser usted un buen padre, ser usted un buen líder, debemos hacerlo, debemos pastorear, si me permite darle la espalda a usted, dándole la espalda al rebaño, dándole la espalda al rebaño. El rebaño está allá y la manera de pastorearles es esta. ¿Qué añadió? Que es la manera correcta en el sentido como, y puso el ejemplo de un director de una orquesta, así como lo hace un director de una orquesta, el cual para satisfacer a su auditorio se concentra en sus músicos, dándole por supuesto la espalda a los que reciben el beneficio. Y así debe ser nuestra vida. Pero en lugar de tener músicos atrás, tenemos la misma presencia de Dios, y es la manera de pastorear. La manera de pastorear y liderar no es estar mirando a la gente y dándole la espalda a Dios. No es mirando sus circunstancias y sus necesidades y quemándonos permanentemente en la hiperactividad y secándonos literalmente. Es dando la vuelta y estando con el Señor y dando respuesta entonces al pueblo de lo que necesita. ¿Qué ha pasado en pandemia? La gente pregunta, ¿qué hacemos? Y la gente puede preguntar y decir, ¿qué está haciendo Dios? ¿Por qué Dios permite estas cosas? Un hombre, Paul Washer, dice que una persona que conoce a su Dios no le pregunta esas cosas a Dios, porque le conoce a Dios, está permanentemente con Él. Él no está desorientado, sino confiado que aunque existan cosas que no se entienden, Dios tiene respuestas para ellas. Que aunque exista el sufrimiento y el sufrimiento venga a nosotros, hay respuesta de Dios, hay presencia de Dios en medio de estas situaciones difíciles. Por lo cual, en su hogar, en su vida, cuídela con una vida devocional. Vaya a Dios. Nosotros no hemos sabido qué hacer ni qué respuesta tener frente a la pandemia. Lo que hemos hecho es voltear a mirar a Dios y decirle, no sabemos para dónde ir, no sabemos para dónde coger, no sabemos qué decirle a tu pueblo. Y Dios, al hacer este ejercicio, le ha podido ministrar y dar respuesta a sus hijos. Cuide su vida y claro, entonces podrá cuidar a los que usted lidera, a sus hijos, a los suyos. Mateo 20:28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por líderes, por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Es la iglesia del Señor. Pero usted tiene que primeramente, y yo, mirar por mi vida espiritual y luego por el rebaño. Hay padres quemados, hay pastores quemados, hay personas en el ministerio quemadas, totalmente quemadas, porque no han cuidado de sí mismos. Nosotros nos concentramos en Dios. Otro peligro, además del peligro del asunto de la devoción,
es el asunto del dinero. Primera de Pedro 5:2 dice: apacentar la grey de Dios, y aquí viene la otra parte, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Los pastores no usarán su oficio para robarle el dinero a las ovejas como lo hacen los falsos profetas, que estimulan a las personas para que traigan recursos con la teología de la prosperidad, pero los recursos prosperan más a los pastores que a su misma congregación. No debe haber tal motivación en un liderazgo, en una iglesia o en unos pastores. No debe haber esa motivación. No por ganancia deshonesta, no por apacentarse a sí mismo y emocionarse por los recursos que le van llegando, sino con un ánimo pronto. Los pastores no usarán su oficio para robar el dinero de las ovejas, como lo hacen los falsos profetas, porque de seguro ha sucedido. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 3, dice lo que hacen estos hombres y de lo que nosotros debemos huir. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Entonces sus auditorios parece una mercadería, una permanente mercadería, un completo negocio, animando por los estados anímicos, emocionales, por la bancarrota de alguno que tiene, prometiéndoles cosas que Dios no ha dicho que va a solucionar, ni inmediatamente ni después. Recordando que lo primero que el Señor nos dice es que ha venido a perdonar nuestros pecados y a librarnos de nuestras ataduras. Por eso un cristiano debe vivir libre en cuanto a sus pecados, libre. A eso lo llamó Dios. Y viviremos en medio de una sociedad injusta donde a veces tendremos dificultades. Que el creyente prospera es una cosa económicamente que con los años pues Dios ha prometido en ese sentido que lo que uno siembra también va a cosechar. Pero aun si no fuera así, lo que estamos sembrando es para la eternidad. Por eso algunos se aprovechan y dice: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Harán que el púlpito, el lugar donde se predica la palabra de Dios, se vuelva un escándalo completo por sus propuestas. Peligros en el ministerio, la vida de devoción, el asunto del dinero, y el otro peligro, el dominio, el mal dominio. Primera de Pedro 5:2 decía: apacentad la grey de Dios, y ahí viene la última frase: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Tenemos limitaciones como pastores, no somos los papás de las personas y tampoco somos los jefes. Debemos ser un ejemplo para ellos. Y cuando hay baja autoestima, se debe evitar dos extremos que existen en el pastorado: ser complacientes o controladores. Iglesias donde no se pone ningún orden. El pastor y los ancianos deben hacer que exista orden en la casa de Dios y orden en las personas que les sirven. Eso es una realidad, pero no puede ser unos controladores de la vida personal de los que les ha sido puesto a su cuidado, de tal forma que algunas personas se vuelven esclavas de los líderes y siempre es: a ver, ¿qué dice mi líder? ¿Qué es lo ¿será que sí puedo ir? Voy a preguntarle a mi líder. Pues la idea del liderazgo
es que las personas cristianos, liderazgo cristiano, las personas busquen a Dios, aprendan a buscar a Dios y vengan por un consejo y tomen decisiones en sus vidas. Un mal ejemplo de personas que tenían ese espíritu controlador era Diótrefes. Tercera de Juan 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Hay personas extremadamente dominantes que les gusta solamente tener el primer lugar y es lo que ellos dicen y no hay otra opinión a su alrededor. Pedro pide ayuda para pastorear y hay 3 características para pastorear. Liderazgo serio, la primera, deben haber ancianos. Liderazgo sano, la segunda. Pedro dice, se hace uno como todos y somos una comunidad de fe, mas vosotros sois, dice primera de Pedro 2, 9 y 10, linaje escogida. Todos sois linajes escogidos, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Todos. Es decir que un pastor nunca se le podrá olvidar que es un hermano más, un hermano en la fe con una responsabilidad particular y diferente. Y el último, el liderazgo sabio. Y dentro del liderazgo sano vimos los peligros, ¿verdad? La devoción, el dinero y el dominio. Número 3, liderazgo sabio. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca, porque va a aparecer, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Otro principio para afianzar más lo que hablamos de Pedro. Cuando aparezca el jefe de los pastores. Pedro no es el jefe. Nosotros somos servidores de Cristo y no somos el jefe, los jefes. Somos consiervos. Cuando aparezca el jefe de los pastores, Jesucristo, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. En lugar de trofeos se entregaban coronas a los que competían legítimamente y llegaban a la meta. Y no es solamente servir y aprender a servir, es permanecer en el servicio y hasta los últimos días estar en el servicio. Primera de Corintios 9, 24 al 25 dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Los que quieren servir a Dios, de todo se abstienen. Está hablando de competencias, entre esas el atletismo en esa época. Y nosotros sabemos que cuando nos preparamos para una carrera, una competencia, nos abstenemos, cuidamos nuestra manera de comer, cuidamos cada detalle que tengamos que cuidar para poder estar concentrados y correr de tal manera que pasemos la meta. Así el que sirve a Dios de todo se abstiene, para poder ser un testimonio y recibir una corona incorruptible. Las coronas que ellos recibían se marchitaban, los trofeos hoy y las medallas se nos oxidan, y así toda recompensa buscada en la tierra solo podrá satisfacer por un solo momento. Diga que ha querido, y cuando lo ha tenido ya lo tuvo y pasó, pero Dios promete algo que permanecerá por siempre. El premio que recibirá lo recibirá de manos del mismo Cristo. La iglesia y liderazgo
que ejecuten un buen pastoreo serio, sano y sabio, serán recompensados con algo que no se puede corromper. Por eso todos los miembros de la iglesia hacen que el reino de Dios se extienda y que exista una iglesia, sostienen una iglesia con sus recursos, sostienen una iglesia con sus oraciones, sostienen una iglesia con la presencia, la presencialidad en los momentos que se pueden. Sostienen la iglesia con sus dones, con sus talentos, empujan, son miembros activos, permanentes, para que el reino de Dios se establezca y así podrán recibir algo incorruptible. Mateo 25, 23, un día el Señor nos dirá, puede a una iglesia fiel decirnos esto. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, porque puede ser un siervo infiel, sobre poco ha sido fiel, es decir, sobre los asuntos de la tierra, sobre lo pequeño has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Dios le dará la corona a los que resistieron las pruebas, a los que resistieron las tentaciones, es decir, a aquellos que le amaron. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. El único jefe de los pastores es Jesús y nos va a dar estas bendiciones. Y cuando nos da lo incorruptible y cuando nos dé la corona, nosotros en adoración no podremos hacer otra cosa más, sino ofrecerle las coronas que el Señor nos ha dado, así como lo hicieron los ancianos en Apocalipsis 4, 10 y 11. Dice así, Apocalipsis 10, 4 y 11. Y mi último texto en esta mañana para que oremos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Innegablemente en esta época la gente busca ser pastoreada. La gente busca, el mundo busca grupos que los guíen, que los cuiden, que los alimenten, pero están confundidos y están perdidos. Y algunas iglesias, hay algunas ovejas que pueden estar en rediles donde están en completo desorden, donde no hay una estructura, donde no hay un liderazgo, donde no hay un cuerpo, y viven dispersos como iglesias que no tuvieran pastor. Hermanos, la iglesia debe pastorear. Y quiero animarle en esta mañana con esta enseñanza a que usted le dé gracias a Dios por la iglesia de Él y que usted por medio de su vida pueda velar por la iglesia del Señor, pueda orar por la iglesia del Señor, pueda pedir que la iglesia cada día más pueda pastorear, guiar, cuidar, alimentar a los que están perdidos y mantener una luz encendida en medio de la oscuridad. Hay iglesias que se cierran cada día en todo el mundo. Es su responsabilidad y es mi responsabilidad, es nuestra responsabilidad tener una iglesia que pastorea. Oremos. Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús.
te damos gracias. Te suplicamos que cuando tú vengas por nosotros, que cuando tú intervengas tu iglesia, nosotros seamos trigo y no paja, que no seamos apartados, que aunque el trigo y la paja se parezcan, aunque muchas iglesias cristianas, movimientos que hablan de Cristo existan, sabemos que dentro de estos movimientos habrán iglesia trigo, iglesia cizaña o iglesia que parece trigo pero es paja, cristianos que parecen trigo pero son paja. Padre, ayúdanos a tener un arrepentimiento sincero y ayúdanos a no ser pretenciosos, sino servidores de un mundo que se deshace. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, la iglesia debe pastorear. El Señor le bendiga. Cántele al Señor en esta mañana.